en este martes 28 de febrero del año 2023. Ya son las 8:29 minutos y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Nayib Chaede, Calderón y Villaverde, entrañable hermano, mucho más que amigo, en este gobierno de la mañana. El saludo para todo el equipo, sobre todo también saludar la hora de don Álvaro, todos los días gobierno de la tarde, 6 a 7 de la noche en esta Z101. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. El país de allá que está ahora con mucho frío, está nevando en Nueva York. Hay una tormenta de nieve que ha azotado de costa a costa en Estados Unidos. Zonas tradicionalmente no atacadas por fuertes tormentas de frío y nieve, como el sur de California, han sufrido los embates de una descomunal tormenta en los últimos días que ha llamado mucho la atención, pero ya desde ayer, la costa este, y hablaba yo ayer con mi esposa allá en Nueva York, y me decía que en ese preciso momento estaba cayendo una copiosa nevada. Ustedes saben que ellos viven un poco en las afueras de Nueva York, pero para la ciudad de Nueva York se espera también para hoy nieve en la zona metropolitana. Y las autoridades preparadas para enfrentar la situación, dice el Departamento de Sanidad de la ciudad, que es el que se encarga de que las calles puedan ser un poco transitables, aún en medio de la tormenta, que están preparados con 700 millones de libras de sal. Ustedes saben que la sal es lo que se esparce en las calles para disolver la nieve y que se pueda transitar, y además facilita luego la limpieza. Así que cuídense mucho por allá, por la gran ciudad, con esta tormenta de nieve. Y lógicamente vivir en Estados Unidos significa vivir una temporada de mucho calor, el verano, y cuando llega el invierno, la nieve es lo tradicional en ese país. Aunque la ciudad de Nueva York, en los últimos inviernos, sobre todo en este, ha ocurrido algo un poco anormal, y es que no habían visto hasta ahora nieve, por ejemplo, en la ciudad, lo cual es sumamente anormal. Y si usted calcula que allá en el oeste, en el extremo de California, hay un frío y una nevada inusual, y se encuentra entonces con que en el este, en Nueva York, se están extrañando de que hasta ahora no había caído nieve, usted puede entonces argumentar que el cambio climático realmente está ejerciendo, bueno, pues una función en esta situación de la naturaleza. Hay otros temas que quiero tocar brevemente. En el plano internacional, llegó a Ucrania esta mañana tempranito la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. Llegó también de manera secreta, apareció ahí con Volodymyr Zelensky, entonces el mundo se enteró de que ella andaba por esos lares, y fue con las manos llenas con $1.200 millones más en ayuda de Estados Unidos para Ucrania, y el mensaje claro, contundente, de que Estados Unidos está apoyando de manera definitiva a Ucrania en medio de la guerra con Rusia. Y Rusia diciendo hoy también que definitivamente la OTAN, y es un tipo de advertencia que hacen, que la OTAN está peleando en la guerra en Ucrania y que está enfrentando a Rusia en la guerra de Ucrania. En el ámbito latinoamericano, llama la atención la situación en Colombia y el gobierno de Gustavo Petro, que apenas tiene 6 meses de haberse instalado. Anoche Colombia fue sorprendida con un decreto del presidente destituyendo a 3 ministros de su gabinete. El ministro
Alejandro Gaviria, ministro de Educación, y a otros 2 ministros, el de Cultura y el de Deportes. Hay una situación en Colombia con unas reformas que proyecta implementar el presidente Gustavo Petro. Esas reformas tienen a mucha gente protestando en las calles, sobre todo el tema de la reforma de salud y la reforma de salud y la reforma laboral y el tema de la reforma fiscal. Hay mucha gente en las calles protestando en Colombia, pero parece ser que internamente en el gobierno hay también mucha resistencia. El mismo ministro Gaviria ya públicamente había disentido de las propuestas presidenciales, y entonces anoche, bueno, pues el presidente Gustavo Petro lo sacó de circulación, uno de los ministros más importantes del gobierno, y como decíamos, sacó también a los ministros de Cultura y de Deportes. ¿Sí? ¿Está pasando algo, Rosendo, en algunos de los gobiernos electos este año o el año pasado en Sudamérica, sobre todo los de tinte izquierdista? Muchos de esos gobiernos en el proceso electoral atrajeron los llamados sectores moderados, y sectores moderados, sobre todo de economía, sectores de la generación de riqueza, cuando los atraían decían, mira, fíjate, él no es un radical, él lo que quiere es una reforma gradual del sistema, humanizarlo, etcétera, etcétera. Una vez ha llegado al gobierno, esos sectores moderados se han encontrado con que ciertamente políticas que son extremas, que son radicales, que no suelen tener muchas veces un ancla con la realidad, sobre todo en términos de costos, entonces se han encontrado con cierta terquedad ideológica. Y señores, me parece que en Brasil pasó, en Perú, está pasando en Colombia y está pasando en Honduras también, con una serie de gobiernos que entre lo que prometieron, entre lo que realmente querían y entre lo que están haciendo, se están encontrando un problema interno, por no hablar de la oposición que tienen fuera. Claro, en Colombia, yo lo he estado diciendo, Colombia es un país... Ahí se me quedó Chile. No, Chile también. Que ahí es que la cosa prende. Claro. Colombia es un país difícil. Sumamente. Sí, es un país sumamente difícil. ¿Sabes cómo es el voto en Colombia? En Colombia se vota montaña contra costa. O sea, la parte alta, las ciudades altas, con un voto conservador, un voto que eso se rompió un poco quizás en esta elección, y la parte costeña, tanto del Caribe como del Pacífico, con un voto más liberal, más tendiente a la izquierda. Eso obviamente esta vez tuvo ciertas variaciones por el tema de Bucaramanga y del candidato que fue, pero es un país complejo. Interesante el dominio profundo, el conocimiento que tiene José Luis de esa sociedad colombiana. ¿De qué tú estás insinuando? Hay que hacer un viajecito. No, la verdad que Petro, como un izquierdista consumado, ha llegado con unas reformas, pero que para una sociedad tan conservadora como la colombiana, en su gran mayoría, pues parecen ser reformas demasiado liberales. Y son también muy agresivas. Sí, claro. Mercado. Yo diría que son hasta improvisadas. Muchas cosas que él está proponiendo son impracticables, de ninguna manera practicables, y de verdad, como dice José Luis, no las prometió en su... Es que si la promete entonces, si la promete, mucha gente que votó por él no lo hubiera hecho. Entonces eso es lo que le ha generado el problema ahora, que de repente él llega con estos planteamientos cambios sumamente radicales, no ha utilizado la gradualidad para tratar de implementar esos planes que él tiene, y esto definitivamente le ha tirado a la gente a las calles. Y tú escuchas a 6 meses de gobierno a gente diciendo Petro no nos representa, Petro esto, Petro lo otro. Entonces la verdad es que se le va a hacer un poco difícil si él no equilibra de alguna manera su accionar. Hablaba él mismo anoche de que, bueno, yo en mi gobierno necesito coherencia y necesito cohesión. Esto cuando anunciaba la destitución de los ministros, con la salvedad de que el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que era el que públicamente, porque había disentido públicamente del presidente, el presidente informó de la destitución de él, pero los otros 2 ministros, el de Cultura y el de Deporte, se enteraron cuando veían al presidente haciendo su alocución, porque fue en un discurso al país. Entonces ellos se enteraron en el discurso de que estaban siendo destituidos. Hay una situación conflictiva en Colombia. Y paso al tema obligado de hoy,
el discurso del presidente de la República, Luis Abinader. 2 horas 40 minutos, uno de los discursos más extensos que hemos visto en mucho tiempo, discurso presidencial ante las cámaras legislativas, 2 horas 40 minutos, tocó prácticamente todos los renglones, hizo un repaso, no por las ejecutorias del pasado año 2022, sino básicamente un repaso por su gestión gubernamental a lo largo de los 2 años y pico que lleva en el gobierno. Sectores como turismo, sectores como obras públicas, fueron muy destacados por el presidente en su discurso, porque son realmente los sectores en los que más se está viendo la ejecutoria gubernamental. Yo creo que reconocer de la manera en que él lo hizo, el avance del turismo, el progreso que ha experimentado la República Dominicana, que hoy está trayendo más turistas al país que antes de la pandemia. Yo creo que realmente era de justicia destacar esa gestión que ha hecho el gobierno, pero que ha tenido como protagonista principal al ministro de Turismo, David Collado, y esa gestión fue reconocida por el presidente anoche. Lo mismo que el reconocimiento al trabajo que se está haciendo desde Obras Públicas. Obras Públicas comenzó un poco lento por el tema de la ley que imperan en el país, compras y contrataciones y todas esas trabas con que se encuentran ahora los gobiernos para poder ejecutar, pero ya en el segundo año y en lo que va de este año, pues las cosas han comenzado a fluir desde el punto de vista de las ejecutorias en el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que uno de los puntos que más hay que destacar de la labor del Ministerio de Obras Públicas es la transformación muy importante que se está haciendo de la autopista Duarte, la principal vía de comunicación del país. Ahora, yo cuando veía el discurso, ahí había mucha gente que estaba un poco cabeceando, porque no es fácil hace un discurso de 2 horas y 40 minutos. Vi ahí algunos ministros cabeceándose, 2 horas 40 minutos. Pero dentro de toda la extensión de la presentación del presidente, y creo que de alguna manera coincidí, porque hoy veo a la mayoría de los diarios nacionales editorializando sobre ese aspecto del discurso, que para mí fue el punto más alto, el punto, diría yo, culminante, el aspecto culminante del discurso del presidente, y fue el planteamiento que hizo, el llamado a una concertación nacional, a que lleguemos a un pacto de país para tratar la situación haitiana. Yo creo que ese ha sido un llamado sumamente importante, del que no puede quedarse al margen ningún sector de la vida nacional, porque el planteamiento que hizo el presidente, yo creo que es un planteamiento prudente, pero además muy necesario, que el país se ponga una y que no veamos al presidente en escenarios hablando por su parte, o no veamos al ministro de Relaciones Exteriores por su parte también, sino que nos sentemos todos a la mesa y diseñemos una estrategia, un planteamiento de país frente a la situación haitiana. Por eso hoy, como decía, la mayoría de los diarios editorializan sobre ese aspecto del mensaje del presidente, que yo entiendo que fue definitivamente el más importante. También el tema de la creación, las instrucciones que dio al ministro de Trabajo para que convoque al Comité Nacional de Salarios y se establezca una discusión, porque cuando usted habla de las necesidades que está pasando la población y de que el sueldo no da frente a la canasta básica familiar, entonces usted tiene que hacer un planteamiento en ese sentido, y por eso el presidente planteó que se convoque al Comité Nacional de Salarios y que se gestione un salario mínimo que esté por encima, por ejemplo, de la inflación desde que se produjo el último aumento en el 2021. Y yo creo, para mí no fue un discurso, desde el punto de vista político, no fue un discurso reeleccionista,
pero sí dejó claro la impresión de que el presidente va a buscar la presidencia nueva vez en el 2024. Para mí, el lema de campaña del presidente será más cambio, en función de cómo él concluyó ese discurso de ayer. Por esto y por aquello, más cambio. Por esto y por aquello, más cambio. Ese será el discurso de campaña y el presidente fue claro en el sentido de que él entiende que hoy la República Dominicana es un país mejor del que él encontró hace 2 años.